El pasillo del Hospital General de San José, a las 6 de la mañana, olía al familiar desinfectante mezclado con el café rancio de la máquina expendedora. Las luces fluorescentes parpadeaban a intervalos irregulares, creando sombras danzantes en las paredes descascaradas que habían sido testigos de décadas de lágrimas, esperanzas y despedidas silenciosas. Era en ese escenario de rutina hospitalaria que Antonio caminaba todas las mañanas, empujando su carrito de limpieza con la misma cadencia tranquila de quien ha encontrado paz en los gestos repetitivos del trabajo honesto. Sus 62 años se revelaban no solo en las arrugas que rodeaban sus ojos amables, sino principalmente en la discreta curvatura de sus hombros, moldeada por 3 décadas cargando cubos, fregonas y la dignidad de quien nunca se avergonzó de trabajar con sus manos. Las cicatrices en sus palmas hablaban de callos antiguos, formados cuando aún era albañil, antes de la jubilación por invalidez parcial que lo trajo a los pasillos del hospital. Antonio siempre usaba el mismo uniforme azul descolorido, impecablemente limpio y planchado, con un pequeño prendedor dorado en el bolsillo de la camisa, un homenaje a los 30 años de matrimonio con Dolores, fallecida hace 5 años, cuyo rostro aún llevaba en la cartera junto con la foto amarillenta de sus nietos que visitaban los domingos. Esa mañana de martes, mientras organizaba los productos de limpieza en el armario del tercer piso, Antonio notó una agitación inusual cerca del puesto de enfermería. Voces alteradas resonaban por el pasillo, rompiendo la serenidad matutina que tanto apreciaba. Se acercó discretamente, como siempre hacía cuando percibía que algo se salía de la rutina, no por curiosidad, sino por el instinto protector de quien conocía cada rincón de aquel lugar como la palma de su propia mano. La escena que se desarrollaba ante sus ojos despertó una profunda incomodidad en su pecho. Una joven enfermera, de no más de 25 años, estaba siendo reprendida públicamente por el doctor Ricardo Vargas, un renombrado cirujano cardiovascular que comandaba el ala con mano de hierro y un ego aún más inflexible. La muchacha, de cabellos castaños, recogidos en una simple cola de caballo y una bata que parecía haber sido usada durante todo un turno, mantenía los ojos bajos mientras el médico lanzaba acusaciones en un tono cada vez más alto. Su incompetencia casi le cuesta la vida a un paciente. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi prescripción? Usted es solo una enfermera, ni siquiera pasó por la facultad de medicina. Las palabras del doctor Vargas cortaban el aire como cuchillos, reverberando por las paredes del pasillo y haciendo que otros empleados desviaran la mirada, incómodos pero incapaces de intervenir contra la jerarquía médica establecida. Antonio reconoció inmediatamente a la joven. Era Marina, la enfermera que siempre saludaba a los empleados de limpieza con una sonrisa genuina, que dedicaba minutos extra a explicar procedimientos a los pacientes mayores, y que, en más de una ocasión, él la había visto compartiendo su merienda con algún colega que había olvidado traer comida de casa. Observó cómo ella mantenía la postura erguida a pesar de la humillación, cómo sus manos temblaban ligeramente sosteniendo la carpeta de medicamentos y cómo una lágrima solitaria rodó por su rostro sin que ella hiciera ningún movimiento para secarla. El doctor Vargas continuó su diatriba, atrayendo ahora la atención de pacientes que espiaban por las puertas de las habitaciones y familiares que esperaban en el pasillo. Empleados como usted deberían aprender a quedarse en su lugar. Este hospital no es lugar para quien no tiene competencia. Su voz resonaba con la arrogancia de quien nunca cuestionó su propio poder, de quien confundía autoridad médica con derecho a humillar a otros seres humanos. Marina finalmente levantó los ojos, revelando una mezcla de dolor y determinación que tocó profundamente el corazón del conserje. Doctor, yo solo, intentó explicar, pero fue inmediatamente interrumpida por un gesto impaciente de la mano del médico. No me interesan sus excusas, informaré de su insubordinación a la administración, quizás una suspensión le enseñe a respetar a sus superiores. El doctor Vargas se giró para irse, pero se detuvo al darse cuenta de que había atraído a una pequeña multitud de observadores silenciosos. En lugar de mostrar vergüenza, pareció inflarse aún más con la atención, como un pavo real exhibiendo sus plumas. Fue en ese momento que Antonio sintió un familiar ardor en el pecho, el mismo que sentía cuando era niño al ver a otros niños intimidar a los más débiles en el patio de la escuela. El mismo que lo hacía intervenir cuando jóvenes malintencionados molestaban a señoras en el autobús durante sus años de trabajo en la construcción civil.
No era rabia, sino algo más profundo, un sentido innato de justicia que nunca había logrado reprimir, incluso cuando eso le costaba caro. Observó a Marina limpiarse discretamente el rostro y tratar de recomponerse todavía, reorganizando los papeles en su carpeta con manos que aún temblaban. Notó cómo respiró hondo 3 veces antes de volver a caminar por el pasillo, cumpliendo con sus deberes profesionales a pesar de la humillación pública que acababa de sufrir. Había una dignidad silenciosa en sus movimientos que le recordó a Antonio a su difunta esposa, quien también poseía esa rara capacidad de mantener la elegancia incluso ante las tormentas de la vida. El conserje conocía bien la historia detrás de aquella escena. Durante los descansos para el café, había oído a Marina conversando con otras enfermeras sobre su camino para conseguir el empleo en el hospital. Hija de una familia sencilla del interior, había trabajado durante el día y estudiado por la noche durante 6 años para terminar el curso de enfermería. Sostenía a su madre enferma y a un hermano menor, enviando parte de su salario todos los meses a la pequeña ciudad donde nació. Antonio sabía que ella siempre llegaba 30 minutos antes de su turno para revisar los expedientes y se quedaba más allá del horario cuando algún paciente necesitaba atención extra. Más importante aún, Antonio sabía que Marina tenía razón en la discusión con el doctor Vargas. La semana anterior había presenciado una conversación entre dos residentes en el comedor comentando sobre un error de dosificación que casi resultó en complicaciones serias para un paciente cardíaco. La enfermera había identificado el problema y cuestionado la prescripción, posiblemente salvando una vida. En lugar de reconocer el error y agradecer la vigilancia profesional, el médico eligió transformar su propia falibilidad en una oportunidad para atacar a alguien que consideraba jerárquicamente inferior. Mientras el doctor Vargas se alejaba con pasos largos y autoritarios, Antonio notó algo que pasó desapercibido para los demás observadores. Un hombre mayor de cabellos completamente blancos, vistiendo un traje gris impecable y llevando un maletín de cuero marrón, había presenciado toda la escena desde el final del pasillo. El desconocido observaba a Marina con una expresión pensativa, como si estuviera procesando no solo lo que había visto, sino evaluando algo mucho más profundo sobre el carácter de las personas involucradas en la situación. El resto de la mañana transcurrió con una tensión palpable en el tercer piso. Antonio percibió cómo otros empleados evitaban hacer contacto visual con Marina, no por desprecio, sino por la incomodidad típica de quien presencia una injusticia y se siente impotente para corregirla. La joven enfermera continuó sus actividades con profesionalismo admirable, verificando signos vitales, administrando medicamentos y conversando amablemente con los pacientes. Pero Antonio notó la rigidez en sus hombros y la ausencia de la sonrisa que normalmente iluminaba su rostro. Durante el descanso del almuerzo, mientras limpiaba las ventanas del pasillo principal, Antonio vio a Marina sentada sola en el pequeño jardín interno del hospital. No estaba comiendo, solo observaba las flores que ella misma había plantado meses atrás con la autorización de la administración. Era un jardín modesto, pero que trajo vida y color al ambiente hospitalario, proporcionando un lugar de contemplación para empleados estresados y familiares ansiosos. Ver a Marina contemplando su propia creación en un momento de tanta vulnerabilidad tocó profundamente el corazón del conserje. Fue entonces cuando Antonio tomó una decisión que cambiaría no solo ese día, sino el curso de varias vidas conectadas por aquel momento de injusticia. Sabía que simplemente confrontar al doctor Vargas sería inútil. Médicos como él estaban protegidos por capas de jerarquía y corporativismo que hacían casi imposible cuestionar sus acciones. Pero Antonio también sabía algo que muchos ignoraban. En sus 3 décadas transitando por los pasillos de hospitales públicos, había aprendido que el verdadero poder no siempre residía en los cargos más altos, sino en las conexiones humanas auténticas y en la capacidad de reconocer el valor de las personas independientemente de sus posiciones sociales. A esa hora de la tarde, cuando el movimiento en el hospital se intensificaba con los cambios de turno y las visitas de familiares, Antonio hizo algo que nunca había hecho en todos sus años de trabajo. Abandonó temporalmente sus funciones de limpieza y se dirigió al sector administrativo. No para hacer una denuncia formal, sabía que eso podría perjudicar a Marina más de lo que ayudaría, sino para buscar al hombre de cabellos blancos que había observado la escena matinal.
Sus instintos eran correctos. El desconocido era el doctor Eduardo Méndez, uno de los fundadores del Hospital General de San José, quien a sus 78 años aún mantenía una oficina en el edificio administrativo, donde atendía como consultor y mentor de jóvenes médicos. Jubilado de la práctica clínica hacía una década, dedicaba su tiempo a observar el funcionamiento de la institución que había ayudado a construir, preocupado por la preservación de los valores humanísticos que consideraba fundamentales en la medicina. Antonio llamó respetuosamente a la puerta entreabierta de la oficina y fue recibido con la amabilidad que caracterizaba al doctor Méndez. «Adelante, por favor. ¿En qué puedo ayudarle?». La voz del médico transmitía la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para comprender que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de escuchar antes de juzgar. «Doctor, mi nombre es Antonio, trabajo en la limpieza desde hace 15 años aquí en el Hospital General de San José». El conserje habló con la simplicidad honesta que siempre lo caracterizó, sin intentar impresionar o manipular, solo compartiendo su preocupación genuina. El doctor Méndez gesticuló para que Antonio se sentara en la silla frente a su mesa. Era una oficina sencilla, decorada con diplomas antiguos, fotos de graduados de décadas pasadas y una estantería llena de libros médicos cuyas páginas amarillentas mostraban señales de uso constante. En la pared, una frase enmarcada llamaba la atención. «La medicina es el arte de curar a veces, aliviar frecuentemente y consolar siempre». «Doctor, ¿usted presenció lo que le pasó a la enfermera Marina esta mañana en el tercer piso?». Antonio preguntó directamente, observando cómo los ojos del médico se iluminaban con reconocimiento. «Sí, lo vi todo, y puedo decir que esa joven demostró mucha más competencia y ética profesional que muchos médicos que he conocido a lo largo de mi carrera». El doctor Méndez respondió con una franqueza que sorprendió al conserje. «Pero dígame, Antonio, ¿por qué le preocupa tanto? Situaciones como esa desafortunadamente no son raras en hospitales». Antonio sintió que era el momento de hablar no solo como empleado, sino como ser humano que había dedicado décadas de su vida a esa institución. «Doctor, yo veo todo lo que sucede aquí. Veo médicos que tratan a pacientes pobres como números. Veo enfermeras que trabajan el doble sin quejarse. Veo familias que venden todo lo que tienen para pagar un tratamiento. Pero también veo personas como Marina, que realmente marcan la diferencia en la vida de la gente». El doctor Vargas permaneció en el hospital después de completar el programa de rehabilitación, pero se convirtió en una persona diferente. La experiencia de que cuestionaran y corrigieran su comportamiento fue inicialmente traumática para alguien acostumbrado a la autoridad incuestionable, pero eventualmente resultó transformadora. Comenzó a interactuar de forma más respetuosa con enfermeros y otros profesionales, descubriendo que la colaboración genera mejores resultados que la intimidación. Nunca se disculpó públicamente con Marina, pero sus gestos posteriores hablaron más alto que las palabras. Recomendaciones para promociones, reconocimiento público de las competencias de enfermería y un cambio genuino en su estilo de liderazgo. La historia de Antonio y Marina se extendió informalmente por los pasillos del hospital, convirtiéndose en una leyenda urbana inspiradora que los nuevos empleados escuchaban durante sus primeros días de trabajo. No se contaba como un cuento heroico, sino como un ejemplo de que personas comunes pueden hacer diferencias extraordinarias cuando eligen actuar con valentía e integridad. El doctor Méndez se jubiló completamente unos años después, pero mantuvo contacto ocasional con Antonio, considerándolo no solo un empleado ejemplar, sino un amigo cuyo carácter admiraba profundamente. En su fiesta de despedida, mencionó que algunas de las lecciones más importantes de su carrera médica no habían venido de libros o conferencias, sino de observar a personas como Antonio demostrar que la verdadera vocación de cuidar trasciende diplomas y especializaciones. El jardín que Marina había plantado en el patio interior del hospital creció y floreció, convirtiéndose en un símbolo no intencional de la transformación que había ocurrido en la institución. Empleados de todos los sectores contribuían con su cuidado, creando un espacio de belleza y tranquilidad que contrastaba con la frialdad típica de los ambientes hospitalarios. Pacientes y familiares a menudo se sentaban allí para momentos de contemplación y esperanza, sin saber que esas flores habían brotado de la misma tierra donde la injusticia había sido confrontada y vencida.
Antonio desarrolló el hábito de pasear por el jardín durante sus descansos, no solo para admirar las plantas, sino para reflexionar sobre cómo pequeñas semillas, sean de flores o de acciones éticas, pueden crecer en algo mucho mayor cuando encuentran el suelo adecuado. A menudo pensaba en su difunta esposa, imaginando el orgullo que ella sentiría al saber que él había encontrado una forma de honrar los valores que ella siempre había tratado de inculcarle: justicia, compasión y valentía para defender a los vulnerables. La transformación en el hospital no pasó desapercibida para las autoridades sanitarias regionales. La institución recibió premios por excelencia en gestión de recursos humanos y ambiente de trabajo saludable, reconocimientos que fueron celebrados por todos los empleados, pero especialmente significativos para aquellos que habían participado en el cambio cultural fundamental que los había hecho posibles. Un reportaje de un periódico local sobre los premios recibidos por el hospital incluyó una foto del jardín interior, con Marina y otras enfermeras cuidando las plantas durante un descanso. Antonio aparecía discretamente en el fondo de la imagen, regando algunas flores con la misma dedicación meticulosa que aplicaba a todas sus tareas. La leyenda de la foto mencionaba: el éxito de la institución resulta del trabajo conjunto de todos los profesionales, desde médicos especialistas hasta empleados de apoyo que garantizan un ambiente acogedor para pacientes y familiares. Nadie sabía que esa foto capturaba mucho más que una escena cotidiana de trabajo en equipo. Inmortalizaba un momento donde personas comunes habían elegido hacer cosas extraordinarias, donde el valor moral había prevalecido sobre la conveniencia del silencio, donde la dignidad humana había sido restaurada a través de acciones simples pero poderosas. Años más tarde, cuando Antonio finalmente se jubiló después de 5 décadas de trabajo, su fiesta de despedida sorprendió a todos por la cantidad de personas que asistieron. Médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, guardias de seguridad, empleados de la cocina, de la farmacia, de la recepción, representantes de todos los sectores del hospital, estaban presentes para homenajear a alguien que muchos consideraban la conciencia moral silenciosa de la institución. Marina, ahora directora de enfermería, pronunció un discurso emotivo donde, sin revelar detalles específicos, habló sobre cómo algunas personas tienen el don de ver injusticias que otros prefieren ignorar y la valentía de actuar cuando la acción parece imposible o peligrosa. Antonio nos enseñó que las jerarquías profesionales nunca deben oscurecer nuestra humanidad fundamental, dijo, con lágrimas en los ojos. El doctor Méndez, con sus 85 años, asistió a la fiesta a pesar de su avanzada edad, haciendo hincapié en saludar personalmente a Antonio. Mi amigo, le dijo, sosteniendo las manos callosas del conserje, usted me enseñó que la verdadera medicina no se practica solo en consultorios y quirófanos, sino también en los pasillos, en los jardines, en cada rincón donde los seres humanos interactúan con compasión y respeto mutuo. Antonio, con su humildad característica, respondió a todos los homenajes diciendo simplemente que había hecho su trabajo de la mejor forma posible, intentando siempre recordar que detrás de cada función profesional existe una persona con sentimientos, sueños y dignidad que merecen ser respetadas. No hice nada especial, insistió, solo intenté ser el tipo de persona de la que mi Dolores estaría orgullosa de llamar esposo. Pero todos los presentes sabían que había hecho algo extraordinario, había probado que el heroísmo no requiere capas o superpoderes, solo la determinación de hacer lo que es correcto cuando el mundo espera que permanezcamos en silencio. Demostró que la verdadera autoridad moral no viene de títulos o diplomas, sino de la consistencia entre valores y acciones, especialmente cuando nadie está observando. Cuando Antonio dejó el hospital por última vez como empleado, llevando una pequeña caja con sus pertenencias personales y decenas de tarjetas de agradecimiento de colegas y pacientes, se detuvo por un momento en el jardín interno para observar las flores que había visto nacer y crecer. El jardín ahora ostentaba una pequeña placa discreta: Jardín de la Esperanza, cultivado con amor por todos los que trabajan aquí. Él sonrió, recordándose de cómo todo había comenzado con una injusticia presenciada una mañana cualquiera de martes. ¿Cuántos otros Antonios andan por ahí, observando silenciosamente situaciones que podrían cambiar si alguien tuviera el coraje de dar el primer paso?
¿Cuántas marinas están enfrentando tormentas solas, esperando que alguien reconozca su valor y las defienda cuando no pueden defenderse a sí mismas? Antonio regresó a casa esa tarde con la certeza de que había vivido una vida con propósito, que había dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontró, no a través de grandes logros o reconocimientos públicos, sino a través de la acumulación de miles de pequeños gestos de amabilidad, justicia y compasión, que se extendieron como ondas invisibles, tocando vidas de formas que él nunca llegó a conocer completamente. Y quizás sea esa la verdadera lección de esta historia, que cada uno de nosotros lleva el poder de ser un Antonio cuando sea necesario, de elegir el coraje en lugar de la conveniencia, la justicia en lugar del cómodo silencio, porque al final de cuentas son esos guardianes anónimos de la dignidad humana los que mantienen nuestra sociedad funcionando con un mínimo de decencia y esperanza, recordándonos que vale la pena creer en la bondad fundamental de las personas y en la posibilidad de un mundo más justo para todos.